Soy Stephanie Bilson, tengo 32 años y hasta el mes pasado fui directora de estrategia en Bilson Strategic Marketing, la empresa que mi padre, Robert, construyó desde cero, durante 10 años. Después de la universidad, entregué todo para hacer crecer nuestro negocio familiar, mientras que mi hermana menor, Lauren, apenas mostraba interés. Entonces llegó la cena familiar en la que papá anunció su plan de sucesión. Lauren recibiría el 100% de la propiedad de la empresa que yo ayudé a convertir en una empresa de 15 millones de dólares. Me levanté, renuncié al día siguiente y nunca miré atrás. Antes de contarles qué pasó cuando papá me llamó suplicándome ayuda. Dejen un comentario diciendo desde dónde me están viendo y suscríbanse si alguna vez se han sentido infravalorados. Por su familia, Wilson Strategic Marketing no era solo una empresa para mí. Era prácticamente un hermano que creció a nuestro lado. Papá la fundó en 1992, el año en que cumplí 4. Algunos niños tenían cuentos de hadas para la hora de dormir. Yo tenía relatos de presentaciones a clientes y campañas de marketing que mi padre compartía en la mesa de la cena, con los ojos brillando de pasión. Nuestra oficina en casa se convirtió en la primera sede y recuerdo quedarme dormida con el sonido del fax y las discusiones estratégicas susurradas de mis padres, cuando estaba en la secundaria. El negocio había crecido lo suficiente para ocupar una pequeña oficina en el centro con 5 empleados. Pasaba los veranos archivando papeles, contestando teléfonos y absorbiendo todo lo que podía sobre la industria. Ni siquiera me lo cuestionaba, sabía que el marketing estaba en mi sangre. Cuando llegó la época de solicitar ingreso a la universidad, elegí específicamente Northwestern por su excelente programa de negocios. Y finalmente obtuve un MBA con especialización en estrategias de marketing digital. Lauren, en cambio, era diferente desde el principio, con varios años menos que yo. Ella estudió artes liberales en literatura comparada en una pequeña universidad privada. Durante sus veranos, recorría Europa con mochila o hacía prácticas en galerías de arte. No había nada de malo en eso, simplemente teníamos pasiones distintas. En las reuniones familiares, ella ponía los ojos en blanco cada vez que salía el tema de negocios, llamándolo charla aburrida de trabajo. Nunca le guardé rencor. No todos quieren seguir los pasos de sus padres. Después de la universidad, me uní oficialmente a Bilson Strategic Marketing. Papá dejó claro que no recibiría ningún trato especial por ser su hija. Empecé como coordinadora junior de cuentas, ganando $38,000 al año. Igual que cualquier otro nuevo empleado con cualificaciones similares. Compartía una oficina pequeña con otros 2 empleados juniors y gané mis promociones gracias a resultados demostrables, no por nepotismo. En 3 años, ascendí a gerente de cuentas. Luego directora de servicios al cliente. Para el 5.º año, cuando cumplí 30, papá me nombró directora de estrategia, supervisando todas las relaciones principales con clientes y la dirección estratégica de la empresa. Bajo mi liderazgo, cambiamos el enfoque hacia clientes B2B de alto nivel, desarrollando enfoques de marketing especializados para industrias que requerían conocimientos técnicos. La joya de la corona en nuestro portafolio de clientes era Reynolds Enterprises, una empresa de desarrollo inmobiliario comercial que había estado con nosotros por 15 años. Lo que comenzó como un proyecto pequeño creció hasta convertirse en un contrato anual de 8 millones de dólares, que representaba más de la mitad de los ingresos de la empresa. Martin Reynolds, el fundador y CEO, era conocido por ser difícil de complacer, pero habíamos construido una relación tan fuerte que me llamaba su terapeuta de marketing. La cuenta de Reynolds fue en gran parte gracias a mí. Personalmente presenté y conseguí su campaña de expansión internacional que triplicó el valor del contrato. La firma distintiva de nuestra empresa se convirtió en nuestro proceso exclusivo de alineación estratégica, una metodología que desarrollé durante mi investigación del MBA y perfeccioné tras años de trabajo con clientes. Este proceso ayudaba a los clientes a alinear sus esfuerzos de marketing con los objetivos centrales del negocio de manera medible. Fue esta metodología la que transformó a Bilson Strategic Marketing de una agencia local respetable a una potencia regional, aumentando nuestros ingresos anuales de 3 millones a 15 millones de dólares durante la década que trabajé allí. Durante esos años, Lauren ocasionalmente mostró interés en el negocio, especialmente después de que, cuando Lauren empezó a tener éxito, pasaba por la oficina entre trabajos, haciendo preguntas casuales sobre lo que hacíamos. Papá siempre se iluminaba durante esas visitas, explicándole todo con entusiasmo, mientras yo seguía trabajando en las entregas reales para los clientes. Noté estos patrones, pero los descarté como dinámicas familiares inofensivas. Nuestros padres, Robert y Patricia Bilson, eran tradicionales en muchos aspectos.
Hablaban frecuentemente de la importancia de mantener el negocio en la familia y de crear un legado. Supuse que eso significaba que me veían como la sucesora natural, ya que había dedicado mi educación y carrera al crecimiento de la empresa. Loren había pasado por 4 caminos profesionales diferentes: enseñanza, administración de galerías, escritura independiente y, más recientemente, consultoría en redes sociales para pequeñas empresas locales. Lo que no reconocí fue cómo los valores tradicionales de mis padres se extendían a nociones más anticuadas de jerarquía familiar. A pesar de los tiempos cambiantes, mantenían la creencia de que los negocios familiares debían pasar finalmente al hijo varón mayor, en nuestro caso, sin hermanos. A la hija que pudiera casarse y continuar el apellido familiar. Loren se había comprometido recientemente con Thomas Bradford, hijo de una familia local prominente, mientras que yo seguía soltera, enfocada en mi carrera. Este contexto es importante para entender por qué lo que sucedió a continuación se sintió no solo como una traición profesional, sino como una herida profundamente personal que desafió todo lo que creía saber sobre los valores de mi familia. La noche comenzó con normalidad. Mamá nos había invitado a cenar el domingo, algo que hacíamos mensualmente en familia. Ella había preparado su famoso asado y papá había abierto una botella de Quevena y Caro, una señal que ahora entiendo. Indicaba que celebraban una ocasión especial. Loren llegó con su prometido Thomas y había una energía inusual en su actitud. En retrospectiva, las señales estaban ahí, las miradas intercambiadas, la risa ligeramente nerviosa de mamá. El tono ceremonial de papá cuando nos pidió a todos sentarnos después de la cena para una importante charla familiar. Nos reunimos en la sala con café y postre en mano. Papá aclaró su garganta y comenzó a hablar sobre el legado, la importancia de la familia y lo orgulloso que estaba de lo que Bilson Strategic Marketing se había convertido. Sonreí, asumiendo que esto conduciría a un anuncio sobre mi futuro liderazgo. Después de todo, había estado manejando las operaciones diarias efectivamente durante los últimos 2 años, mientras papá estaba semi-retirado. Como saben, dijo, girando su copa de brandy, he estado pensando en el plan de sucesión. No me hago más joven y es hora de formalizar el futuro de la empresa. Mamá sintió alentadoramente mientras continuaba. Después de mucha reflexión y muchas discusiones, Patricia y yo hemos decidido que el mejor camino es transferir la propiedad total de Bilson Strategic Marketing a Loren. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que pudiera procesarlas. Loren, que nunca había trabajado un día en la empresa, estaba recibiendo el 100% de la propiedad del negocio que yo ayudé a construir durante una década. Loren ha mostrado un gran interés en continuar el legado familiar, continuó papá, mientras yo me quedaba paralizada, con su perspectiva fresca y la experiencia empresarial de Thomas. Creemos que llevarán la empresa en direcciones emocionantes. Loren brilló, sin parecer notar o tal vez sin importarle. Mi sorpresa, tengo tantas ideas para refrescar la imagen de la empresa, dijo emocionada. La marca actual está un poco anticuada y creo que debemos orientarnos hacia clientes más enfocados en el estilo de vida. La marca anticuada a la que se refería era un sistema de identidad integral que yo había desarrollado hace 2 años y que había ganado 3 premios de la industria. Por supuesto, Stephanie, añadió papá, como si ofreciera una concesión generosa, queremos que continúes en tu puesto. Tu experiencia es valiosa y puedes ayudar a guiar a Loren mientras aprende el negocio. Yo sería la mentora de mi hermana, que no podía diferenciar entre un plan de marketing y un kit de medios. Después de la cena, pedí hablar en privado con mis padres en la oficina de papá, cuyas paredes estaban adornadas con premios que mi trabajo había ganado. Hice la pregunta obvia, ¿por qué? Hija, ya tienes tanto éxito, dijo mamá con tono calmado. Loren necesita esta oportunidad para crecer. Tú siempre has sido la capaz, dije, tratando de mantener la voz firme. Porque he trabajado increíblemente duro. He dedicado toda mi vida adulta a hacer crecer esta empresa. Papá se recostó en su silla y respondió, lo apreciamos, Stephanie. Has hecho un trabajo excelente, pero ese era tu trabajo, lo que te pagábamos para hacer. Loren necesita esta oportunidad para consolidarse. Esas palabras dolieron como una bofetada física. 10 años de semanas de 60 horas, fines de semana sacrificados, vacaciones postergadas, todo reducido a simplemente hacer tu trabajo, mientras Loren era recompensada. ¿Por qué exactamente? Necesitar una oportunidad. Intenté razonar con ellos sobre las implicaciones para el negocio. Reynolds Enterprises trabaja con nosotros específicamente por la relación que he construido con Martin. La mayoría de nuestros clientes principales tratan directamente conmigo. Los clientes trabajan con la empresa, no con individuos. Papá desestimó mis argumentos con un gesto de mano. Su adaptarán. Quedó claro que ningún argumento lógico los convencería. No era una decisión de negocios, sino familiar.
una que revelaba cómo realmente veían mis contribuciones. Yo era la caballada de batalla confiable. Se esperaba que siguiera trabajando mientras mi hermana disfrutaba los frutos de mi esfuerzo. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en mi apartamento, alternando entre lágrimas de dolor y oleadas de ira. Por la mañana había tomado una decisión: no me quedaría a entrenar a mi hermana inexperta para dirigir la empresa que debería haber sido mía. No seguiría entregando mi alma para construir algo en lo que nunca tendría participación. Por primera vez en mi vida adulta, elegí a mí misma sobre las expectativas familiares, redacté mi carta de renuncia a las 4 a.m., la imprimí en una cafetería abierta a las 24 horas y la dejé en el escritorio de mi padre antes de las 7:30 de la mañana siguiente. La carta de renuncia tenía 2 páginas, profesional, sin emociones y efectiva de inmediato. Describí un plan de transición para mis proyectos actuales e incluí una memoria USB con todos los archivos relevantes e información de contacto. No mencioné la verdadera razón de mi partida. Quien conociera la situación lo entendería, y para los demás no era necesario ventilar problemas familiares. Mi padre llamó dentro de la hora siguiente a recibirla. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Él dejó un mensaje que pasó por el shock, la ira y finalmente una solicitud escueta para que no hiciera nada apresurado. Le respondí con un mensaje corto: mi decisión es definitiva, tenía una obligación importante que no podía eludir. Una reunión estratégica programada con Reynolds Enterprises esa misma tarde. Martin Reynolds había solicitado específicamente mi presencia para discutir el plan de marketing del próximo año fiscal. Llegué a la oficina y dirigí la reunión de 2 horas con total profesionalismo, sin mostrar que nada había cambiado. Martin parecía satisfecho con la dirección que trazamos y me estrechó la mano cálidamente al irse. Stephanie, he trabajado con muchos expertos en marketing a lo largo de los años, dijo en la puerta. Ninguno entiende nuestro negocio, como tú. Por eso confío en Bilson Strategic. Esas palabras fueron a la vez una validación y una puñalada. Sonreí y le agradecí, sabiendo que probablemente era la última reunión con un cliente que dirigiría para el negocio familiar. De regreso en mi oficina, comencé a recoger mis pertenencias personales. La noticia se había corrido rápido y el ambiente estaba tenso. Thomas Grant, nuestro director de marketing y mi mano derecha durante 5 años, estaba en la puerta con el rostro atónito. Esto es por Loren y la propiedad, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Mantuve mi actitud profesional. Estoy buscando otras oportunidades, respondí. La respuesta corporativa estándar. Thomas no se dio por vencido, Stephanie. Hemos trabajado juntos demasiado tiempo para esa basura. La mitad de los clientes que tenemos llegaron por tu reputación. Reynolds te pide específicamente por tu nombre. Sarah Jensen, nuestra ejecutiva de cuentas más senior, se unió él en la puerta. ¿Hay algo que podamos hacer para hacerte cambiar de opinión? El equipo está preocupado. He tomado mi decisión, dije, suavizando un poco el tono. Ustedes son excepcionales en lo que hacen. La empresa tiene suerte de contar con ustedes. Mientras empaquetaba mis premios y fotografías, Andrew Michaels, nuestro director creativo, pasó por la oficina con una advertencia más pragmática. Loren ya estaba hablando de un cambio total de imagen y de alejarse del B2B. No entiende que nuestra experiencia técnica es lo que nos distingue de todas las demás agencias en la región. Solo asentí. Ya no era mi problema, aunque sentí un punzón de culpa por el equipo que dejaba atrás. Al mediodía, Loren llegó y pasó junto a mi oficina sin reconocerme. 1 hora después, escuché muebles siendo movidos. Al asomarme por el pasillo, vi al personal de mantenimiento llevando mi escritorio, mientras Loren daba instrucciones a un decorador sobre nuevos colores de pintura y la disposición del mobiliario. Literalmente estaba borrando mi presencia antes de que yo hubiera salido siquiera del edificio. El equipo observaba esta escena con un desagrado mal disimulado. Muchos llevaban años en la empresa y habían prosperado bajo mi estilo de liderazgo. El primer mandato de Loren, enviado por correo electrónico a toda la compañía mientras yo todavía recogía mis cosas, anunciaba una nueva cultura creativa, casual con horarios flexibles basados en la inspiración en lugar de horarios rígidos. Sonaba progresista, pero ignoraba la realidad de que nuestros clientes B2B esperaban disponibilidad constante y plazos estructurados. A las 3 p.m., mi oficina estaba vacía salvo por propiedad de la empresa. Entregué mi tarjeta de acceso y la tarjeta corporativa al Departamento de Recursos Humanos, que procesó mi papeleo final con sonrisas tristes y deseos susurrados de buena suerte. Al pasar por el departamento creativo por última vez, varios miembros del equipo se pusieron de pie en un acto silencioso de respeto que casi quebró mi compostura. Asentí en señal de agradecimiento y seguí hacia el ascensor afuera.
Eché un último vistazo al edificio, donde pasé incontables horas, construyendo algo que creía sería mío algún día. Luego conduje a casa, apagué mi teléfono y abrí una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. No era la celebración que había imaginado, pero marcaba un punto de inflexión significativo. La fachada emocional que había mantenido durante todo el día se derrumbó cuando quedé sola. Alternaba entre llorar y mirar fijamente la pared, procesando el fin de lo que pensé sería mi carrera de toda la vida. No era solo un trabajo lo que dejaba. Era un futuro que había imaginado desde niña. En 2 días, mi teléfono se llenó de mensajes. Competidores que habían intentado reclutarme durante años sintieron una oportunidad. Bruen Associates me ofreció un puesto como directora creativa con un aumento salarial del 30%. Meridian Marketing propuso crear un nuevo puesto de directora principal de clientes adaptado a mis fortalezas. Incluso Apex Strategies, una firma nacional, se acercó con la idea de abrir una oficina regional bajo mi liderazgo. Respondí educadamente a todos. Pero no estaba lista para comprometerme, por primera vez desde la universidad. No tenía un siguiente paso claro. El pensamiento era a la vez aterrador y extrañamente liberador. Lo que más pesaba era la preocupación por las relaciones con los clientes que había cultivado durante años. No eran solo conexiones comerciales, eran personas por las que genuinamente me importaba. Había guiado a algunos a través de cambios de marca, a otros por transiciones de liderazgo y a unos pocos en crisis de relaciones públicas. Sabía los nombres de sus hijos, sus inseguridades profesionales y sus aspiraciones empresariales. Alejarme de estas relaciones se sentía como abandonar amigos necesitados. Sin embargo, necesitaba espacio para procesar mis próximos pasos sin la presión de lanzarme de inmediato a un nuevo rol. Tenía ahorros y una pequeña cartera de inversiones. Suficiente para tomarme unos meses para respirar y reevaluar. Quizás esta salida forzada era el empujón que necesitaba para considerar abrir mi propia agencia, algo que había contemplado, pero nunca perseguido seriamente. Mientras trabajaba en el negocio familiar, mientras tanto, empecé a escuchar rumores de problemas en Bilson Strategic Marketing. Casi de inmediato, un ex colega me envió un mensaje diciendo que Loren había cancelado la estructura de reuniones mensuales de estrategia en favor de sesiones creativas improvisadas. Otro mencionó que el equipo de desarrollo estaba frustrado por las prioridades cambiantes constantemente. Eran señales preocupantes, pero esperables como dolores de crecimiento bajo un nuevo liderazgo. Lo que no anticipé fue lo rápido que la situación se deterioraría, ni que mi padre me llamaría pidiendo ayuda tan pronto. Una semana después de mi renuncia, todavía me estaba acostumbrando al desempleo. La novedad de despertar sin alarma se había desvanecido, reemplazada por una extraña inquietud. Empecé a investigar qué se necesitaría para lanzar mi propia agencia boutique, creando hojas de cálculo, analizando costos iniciales, posibles, bases de clientes y posicionamiento competitivo. Los números parecían prometedores. Mi reputación en la industria probablemente atraería suficientes clientes iniciales para alcanzar el punto de equilibrio en 6 meses. El miércoles, me reuní con Eleanor Thompson para tomar un café. Ella había sido mi mentora cuando me uní al capítulo origen de la American Marketing Association y desde entonces había construido una consultoría exitosa especializada en marketing de salud. Me escuchó atentamente mientras le explicaba lo que había pasado con el negocio familiar. Su pérdida es la ganancia del mercado, dijo. Cuando terminé, añadió, de hecho, he estado considerando traer a un socio para expandirnos en nuevos sectores. Tu experiencia en B2B complementaría perfectamente mi enfoque en salud. Podríamos duplicar nuestros servicios de la noche a la mañana. La oferta era tentadora. Eleanor era respetada en toda la industria y una sociedad proporcionaría infraestructura y credibilidad inmediatas. Quedamos en reunirnos la semana siguiente para discutir detalles. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó. Era Mark Schin, un diseñador gráfico que aún trabajaba en Bilson Strategic. Contesté, curiosa por la llamada. Stephanie, aquí es un caos, dijo sin rodeos. Loren despidió a la firma contable ayer porque cuestionaron algunas de sus decisiones de gasto. Y está hablando de renovar por completo nuestra metodología estratégica. Lamento escuchar eso, Márquez. Pero no entiendo por qué me cuentas esto. Porque Eren se está a punto de irse, respondió sin tapujos. Loren insistió en manejar la revisión trimestral ella misma ayer y fue un desastre. Martin preguntó dónde estabas y ella dijo que la empresa iba en una dirección nueva y emocionante que no incluía estrategias anticuadas. Me estremecí. Martin Reynolds valoraba la estabilidad y los enfoques metódicos por encima de todo. Describir procesos establecidos como anticuados para él era una alarma inmediata. Ella presentó un concepto de campaña completamente nuevo, sin ninguno de los datos que siempre proporcionamos. Continuó Márquez, cuando Martin cuestionó el cambio.
Ella dijo algo sobre que el marketing intuitivo es el futuro y desestimó sus preocupaciones. Durante los siguientes 2 días llegaron más informes. Lorena había reorganizado la oficina en un espacio creativo abierto, eliminando las salas privadas que los clientes usaban para discusiones confidenciales. Implementó un nuevo sistema de gestión de proyectos sin capacitación, causando retrasos y confusión. Lo más alarmante, empezó a contactar a marcas de moda y estilo de vida, mercados donde Bilson Strategic no tenía experiencia establecida, mientras descuidaba las relaciones con clientes actuales. El viernes por la mañana, Thomas Grant me llamó directamente. Pasó, dijo sombrío. Martin Reynolds vino para lo que debía ser la firma rutinaria del contrato para el próximo año fiscal. Loren insistió en presentar su nueva visión para su cuenta, que incluía eliminar por completo el proceso de alineación estratégica en favor de lo que ella llama dinámicas de compromiso intuitivo. Eso ni siquiera es una metodología real, respondí, apretando el puente de la nariz. Exacto. Cuando Martin pidió estudios de caso o métricas de resultados, no pudo proporcionar ninguno. Luego empeoró al sugerir que el enfoque actual de marketing de Reynolds Enterprises estaba desfasado y que su marca necesitaba un refresco juvenil para una empresa de desarrollo inmobiliario comercial centrada en propiedades industriales y facilidades médicas. Pude imaginar la expresión de Martin exactamente. El ligero entrecerrar de ojos, el apretar de mandíbula. No toleraba a los tontos, especialmente a quienes no se habían molestado en entender su negocio. Martin se levantó, le agradeció su tiempo y dijo que no renovarían el contrato. Thomas continuó, $8 millones perdidos. Loren trató de retroceder, pero él solo le entregó su tarjeta y dijo: si Stephanie alguna vez vuelve, que me llame. Las consecuencias fueron inmediatas y graves. Reynolds Enterprises había sido el cliente fundamental de Bilson Strategic durante 15 años, representando más de la mitad de los ingresos anuales de la empresa. Su partida dejó un agujero financiero que no se podía llenar fácilmente. Loren, según todos los relatos, sufrió un colapso total en la oficina después de que Martin se fuera. Culparon al equipo de cuentas por no prepararla adecuadamente, al departamento creativo por conceptos obsoletos e incluso al personal de recepción por no crear un ambiente acogedor para los clientes importantes. Todos, menos ella. El lunes, 3 clientes más significativos solicitaron reuniones para discutir el rumbo de sus cuentas. Un lenguaje corporativo para reconsiderar sus relaciones. El personal comenzó a actualizar currículos y perfiles de LinkedIn, percibiendo la inestabilidad de la empresa. 2 gerentes senior de cuentas ya habían aceptado puestos en otras compañías, creando más vacíos en el servicio al cliente. Mi padre había permanecido sorprendentemente callado durante todo este desplome, pero mi madre llamaba diariamente, dejando mensajes cada vez más desesperados sobre la importancia de que la familia se apoyara y superara sus diferencias. No respondía a las llamadas. Esto no era un desacuerdo trivial, era la consecuencia natural de poner a un liderazgo no calificado al frente de un negocio complejo. Esa misma tarde, recibí una última llamada de Sarah Jensen, quien acababa de renunciar a su puesto de ejecutiva de cuentas. Loren convocó una reunión general hoy, me informó. Anunció que la pérdida de Reynolds fue en realidad una poda estratégica para hacer espacio a clientes más visionarios. Luego culpó a la cultura negativa que tú creaste por los desafíos actuales. Me reí a pesar de mí misma. ¿Y qué tal les cayó eso? 3 personas más renunciaron en el acto, incluido Thomas. La empresa se está derrumbando, Stephanie. Pensé que debía saberlo. Le agradecí la actualización y colgué con una mezcla complicada de satisfacción y tristeza. Había invertido demasiados años construyendo Bilson Strategic para disfrutar viendo su destrucción. Aunque esa destrucción validara mi valor, lo que más me preocupaba era el impacto en los empleados dedicados que sufrían las consecuencias de las malas decisiones de mi familia. Aún así, había tomado la decisión de alejarme y tenía la intención de mantenerla. Eleanor y yo íbamos a reunirnos al día siguiente para discutir los términos de la sociedad y empezaba a imaginar una nueva identidad profesional separada del nombre Bilson. Entonces mi padre llamó. El primer mensaje llegó a las 8:47 p.m. Stephanie, necesitamos hablar. Es importante. No respondí. A las 9:22 p.m., por favor, devuélveme la llamada. Esto afecta el sustento de muchas personas que te aprecian. A las 10:15 p.m., sé que estás molesta. Pero esto es más que desacuerdos familiares. La empresa está en graves problemas. A las 11 p.m. estaba en la cama leyendo cuando sonó mi teléfono. Apareció el nombre de papá en la pantalla. En contra de mi mejor juicio. Contesté. Hola, dije con voz neutral. La voz de mi padre sonaba diferente, tensa, humilde. No llamaría si no fuera absolutamente necesario. Esperé en silencio a que continuara. Hemos perdido a Reynolds Enterprises. La confesión parecía dolorosa para él. Lo sé, dije, suspiró.
profundamente. Lo que quizás no sabes es que Bradshaw Industries y Clearwater Solutions también amenazan con irse. Podríamos perderlo todo, Stephanie, la empresa, el edificio, los empleados, los puestos, todo. Todo lo que construí. Todo lo que construimos juntos. ¿Qué piensa Loren de todo esto? No pude evitar que mi voz sonara cortante de ella. Dudó, no lo está manejando bien. No estaba preparada para este nivel de responsabilidad. No me digas. Llamo para pedirte ayuda. Hizo una pausa y pude escuchar el costo de su orgullo en él. Silencio, llamo para pedir tu ayuda. ¿Mi ayuda? Repetí con voz fría, ¿la ayuda de alguien que solo estaba haciendo su trabajo? La ayuda de alguien que ni siquiera merecía una pequeña participación en la empresa que ayudó a construir. Cometí un error, dijo en voz baja. Cometimos un error terrible. La admisión, aunque satisfactoria, no borró el daño. ¿Exactamente qué me estás pidiendo que haga? Papá, vuelve, ayúdanos a estabilizar la situación. Podemos hablar de términos, de una participación significativa, lo que necesites. Solo no dejes que la empresa se derrumbe. Hay 38 familias que dependen de esos empleos. Fue un llamado magistral, centrado en los empleados y no en él ni en Loren. Sabía que me importaba profundamente el equipo que ayude a construir. Lo pensaré, dije finalmente. Eso es todo lo que puedo prometer ahora. Gracias, respondió con voz genuinamente aliviada. Eso es más de lo que merezco. Colgué y me quedé mirando al techo, con la mente acelerada. Una parte de mí quería dejar que sufrieran las consecuencias de sus acciones. Otra parte reconocía que empleados inocentes estaban atrapados en el fuego cruzado. Y una pequeña voz ambiciosa susurraba que esta crisis representaba una palanca que podía usar para reclamar finalmente lo que merecía. A la mañana siguiente llamó mi madre. A diferencia del enfoque humilde de mi padre, ella alternaba entre disculpas y manipulación emocional. Lamentamos no haber reconocido tus contribuciones, comenzó, sonando sincera. Y luego cambió de táctica, pero las familias deben mantenerse unidas en los momentos difíciles. Tu hermana está absolutamente devastada, lloró toda la noche. Cuando eso no provocó la respuesta compasiva que esperaba. Intentó otro ángulo. Tu padre no ha dormido en días, su presión arterial está por las nubes. Me preocupa su salud si esto continúa. Finalmente, llegó el verdadero motivo de su llamada. Tu padre mencionó ofrecerte una participación accionaria. Está pensando que un 20% sería generoso. Dadas las circunstancias, siendo que Loren llevó la empresa a la ruina en menos de 2 semanas. Respondí con frialdad, Stephanie. Está haciendo lo mejor que puede. Nadie podría haber predicho que Reynolds reaccionaría tan fuerte. De hecho, lo predije exactamente. Les dije a ambas. Les dije que Reynolds trabajaba con nosotros por las relaciones y la metodología aprobada. Ninguna de las cuales Loren se molestó en entender antes de desmantelarlas. Hubo una pausa antes de que mi madre hablara de nuevo, con voz más baja. ¿Qué se necesitaría para que regresaras? No sé si quiero volver, respondí honestamente. Estoy explorando otras oportunidades que no involucren complicaciones familiares, por favor. Solo piénsalo, suplicó. Tu padre está dispuesto a ser muy generoso. Después de colgar, llamé a Jenna Morrison, mi amiga más cercana desde la universidad y la única persona en quien confiaba para darme un consejo imparcial. Nos reunimos para almorzar en un café tranquilo, lejos del distrito de negocios de entonces. Déjame ver si entiendo, dijo Jenna, después de que le expliqué la situación. Le entregaron la empresa a tu hermana inexperta, diciéndote esencialmente que una década de tu vida no significaba nada. Ella predeciblemente perdió la relación con su cliente más grande en cuestión de días y ahora quieren que vuelvas a salvarlos, ofreciéndote una participación minoritaria como recompensa. Eso es todo. ¿Y de verdad lo estás considerando? Pareció incrédula. Moví la ensalada en el plato. Hay personas que han trabajado conmigo durante años y cuyos empleos están en riesgo. Noble. Pero no tu responsabilidad, replicó Jenna. Tus padres crearon este desastre. Tal vez esto sea el universo entregando justicia kármica. Quizá, concedí. Pero también hay una consideración práctica. Si Bilson Strategic colapsa, afecta mi reputación profesional también. Me guste o no, mi nombre está literalmente en la empresa. Jenna me estudió un momento, estás pensando en regresar. Pero no en sus términos. Quieres usar esta crisis para tomar el control. ¿Cómo? Siempre. Ella veía a través de mí, eso es despiadado. Es negocio, respondió simplemente. Tomaron una decisión empresarial que salió espectacularmente mal. Ahora tienes la oportunidad de tomar una decisión empresarial propia. Solo sé clara sobre lo que realmente quieres antes de entrar en negociaciones. Esa noche, me senté en mi balcón con un bloc de notas legal,
delineando lo que necesitaría para regresar a Bilson Strategic Marketing, no lo que mis padres pudieran ofrecer, sino lo que exigiría. Mientras escribía, me di cuenta de que no se trataba solo de porcentajes de propiedad o títulos, sino de respeto, reconocimiento y establecer las dinámicas correctas de poder en el futuro. También comprendí que necesitaba evaluar la situación directamente antes de comprometerme a algo. A primera hora de la mañana siguiente, llamé a Martin Reynolds. La asistente ejecutiva de Martin me transfirió inmediatamente. Un gesto de cortesía que no se le extiende a muchos, Stephanie Bilson, dijo Martin con su voz áspera, pero con un tinte de calidez poco común en ese ejecutivo exigente. Me preguntaba cuándo escucharía de ti. Entiendo que hubo una situación con Bilson Strategic. ¿Situación es como lo llaman? Respondí, manteniendo un tono profesional. Situación, se rió sin humor, tu hermana insultó nuestra marca. Desestimó nuestras preocupaciones y presentó una estrategia que demostraba cero comprensión de nuestro modelo de negocio. Eso no es una situación, eso es incompetencia. Me estremecí, pero no pude discutir su evaluación. Ya no estoy en la empresa, como sabes. Así que supongo que es una pena. Eres la única razón por la que seguimos con una agencia mediana. Todos estos años, en vez de irnos con una de las nacionales. Hizo una pausa. ¿Llamas para decirme dónde has aterrizado? Preguntó. Consideraría seguirte, esa era la apertura que necesitaba, en realidad. Estoy explorando opciones. Una posibilidad implica regresar a Bilson Strategic en un puesto de liderazgo. Si eso sucede, reconsiderarías tu decisión de irte. Depende, respondió con franqueza. ¿Tendrías autoridad real o sería solo un adorno mientras tu hermana sigue tomando decisiones? No volverías sin participación mayoritaria y plena autoridad. Para tomar decisiones consigue. Eso por escrito y hablamos, replicó Martin. Pero entiende esto, ya estamos en conversaciones con otras agencias. No puedo mantener nuestras necesidades de marketing en espera indefinidamente. Aprecio tu sinceridad. Estaré en contacto pronto. Con una actualización, sea cual sea. Después de colgar, llamé a Eleanor para explicarle la situación. Aunque decepcionada por la posible postergación de nuestra sociedad, entendía las complejidades de los negocios familiares. Los negocios familiares tienen capas que los externos nunca pueden comprender del todo, dijo sabiamente. Si decides regresar, asegúrate de hacerlo en tus términos y recuerda que mi puerta siempre estará abierta, con el interés condicional de Martin confirmado y el apoyo de Eleanor. Le envío un mensaje a mi padre, estoy dispuesta a discutir términos. Reunión mañana a la 1 p.m. en Westbrook Cafe. Solo tú, mamá, Loren y yo. Sin abogados aún, eso viene después. De acordar principios, respondió inmediatamente, estaremos allí, gracias. Pasé la noche preparándome como para cualquier negociación de alto riesgo, identificando mis no negociables, anticipando objeciones y mi punto de retiro. Esto no era solo una discusión de negocios. Era una redefinición de dinámicas familiares. Ambos aspectos requerían manejo cuidadoso. Al día siguiente, llegué a Westbrook Cafe 15 minutos antes, escogiendo una mesa en un rincón tranquilo con cierta privacidad. Pedí un café negro y repasé mis notas una vez más. A la 1 en punto, entró mi familia, papá, con aspecto demacrado, mamá, ansiosa, y Loren. Oscar, gracias por reunirse con nosotros, comenzó papá una vez sentados. Aclaremos algo, interrumpí, suave pero firme, no hago esto como un favor. Esta es una discusión de negocios sobre si mi regreso a Bilson Strategic tiene sentido para todas las partes. Loren se burló. Siempre tan dramática. Loren, mamá, le reprendió en voz baja. Continué como si no hubiera interrupción. Antes de discutir detalles, necesito entender la situación actual. Papá, ¿cuál es la situación financiera? Vaciló, luego ofreció un panorama sombrío. Más allá de la salida de Reynolds, 2 clientes medianos ya se han ido y 3 más han pausado proyectos, pendientes de revisar su relación con la agencia. La empresa proyecta una caída del 70% en ingresos en 60 días si no cambiamos nada. Podríamos aguantar quizás 3 meses antes de que sean necesarios despidos. Asentí y me giré hacia Loren. ¿Y tú qué opinas? Ella se movió incómoda. La transición ha sido desafiante. El equipo no ha abrazado completamente mi visión y algunos clientes resisten el cambio. Más tiempo corté es precisamente lo que la empresa no tiene. Reynolds representaba más de la mitad de nuestros ingresos anuales. Su partida crea una crisis financiera inmediata. Así que te gusta esto, explotó Loren, ver todo desmoronarse para poder aparecer como la salvadora. Mamá parecía horrorizada. Mantuve la compostura. En realidad, he estado recibiendo llamadas de antiguos colegas angustiados que están actualizando sus currículos. No hay satisfacción en eso, volví a mirar a mi padre y continué. Estos son mis términos para regresar. Primero, exijo el 51% de la propiedad controladora de la empresa.
¿El 51%? Papá se mostró sorprendido. Aunque esperaba una demanda alta, eso no es negociable, terminé para él. No voy a volver para arreglar este desastre solo para que mis decisiones sean anuladas después, ¿y yo? Interrumpió Loren. ¿Esperas que simplemente me aparte? Mi segunda condición responde a eso, continúe con calma. Loren pasará a un rol no ejecutivo, enfocándose en relaciones comunitarias y proyectos especiales, conservando el 15% de la propiedad, antes de que pudiera protestar. Añadí, esto aprovecha tus conexiones sociales y habilidades comunicativas sin involucrarte en las operaciones diarias que no estás preparada para manejar. ¿Y nosotros? Preguntó mamá en voz baja.tu. Y papá conservarían el 34% en conjunto, pero sin involucrarse en la operación diaria. Tendrían puestos en la junta y actualizaciones regulares, pero sin autoridad directa en la gestión. El rostro de papá se sonrojó ligeramente. ¿Así que seríamos desplazados de nuestra propia empresa? La empresa que estaban dispuestos a entregar por completo a Loren, a pesar de su falta de cualificaciones, le recordé, les ofrezco continuar con la propiedad y participación, solo no el control. ¿Y si nos negamos? Desafió Loren. Entonces les deseo la mejor de las suertes, respondí con calma. Ya tengo una oferta de sociedad de la firma de Eleanor Thompson. La aceptaré y seguiré adelante. Wilson Strategic probablemente tendrá que reducirse significativamente o incluso cerrar en 6 meses. Si sigue esta trayectoria, la mesa quedó en silencio. Mi padre miraba su café intacto. Hay una condición más, añadí. Estableceremos una estructura formal de junta directiva con 2 asesores externos, profesionales de la industria sin conexión familiar. Las decisiones importantes requerirán aprobación de la junta, creando controles y equilibrios para todos, incluyéndome a mí. ¿Has pensado esto bien?, dijo papá al fin. Sí, porque a diferencia de la decisión de entregar la empresa a Loren, esta está basada en lógica de negocios y no en sentimentalismos familiares. La polla dio en el blanco. Papá se estremeció visiblemente. Necesito tiempo para pensar, dijo después de un momento. Reynolds no esperará mucho, le recordé. Ni otros clientes ni empleados que ya están recibiendo ofertas en otros lados. Loren, que había estado furiosa en silencio, estalló. De esto es extorsión. Estás usando esta crisis para robar la empresa. Loren, suspiré, la empresa ya está en caída libre por decisiones tomadas por ti y nuestros padres. Ofrezco una solución que preserva empleos, relaciones con clientes y sí, la propiedad familiar, aunque reestructurada. La alternativa no es que me vaya con las manos vacías, sino ver cómo Wilson Strategic deja de existir mientras yo construyo una carrera exitosa en otro lugar. Mi franqueza la dejó momentáneamente en silencio. Luego, inesperadamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca quise nada de esto, admitió en voz baja. Pensé que tener una empresa exitosa sería más fácil, que podría delegar las partes difíciles y enfocarme en la visión creativa. No entendía lo que realmente hacías todos estos años. Fue el primer momento genuino que compartimos. En semanas. Suavité un poco, la estrategia de marketing no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Me tomó años, incluso con mi educación y aptitud para ello. Papá carraspeó. Sí, y recalco sí, aceptáramos estos términos. ¿Qué tan rápido podrías estabilizar la situación? Empezaría de inmediato. La primera prioridad sería llamar personalmente a Reynolds y otros clientes indecisos con Martina. Al menos creo que puedo salvar esa relación. Luego vendría la retención del personal, prometiendo estabilidad y el regreso a procesos que entienden. En 30 días, deberíamos saber si hemos detenido la hemorragia. Mamá, que había estado mayormente callada, finalmente habló. ¿Y las relaciones familiares? ¿Cómo sanamos eso? Era la pregunta que temía. Eso es aparte de los términos de negocios, respondí con cuidado. Tomará tiempo y nuevos patrones de respeto de todas las partes. Estoy dispuesta. Intentarlo si ustedes también. Después, de otro momento de silencio, mi padre asintió lentamente. Aceptaremos tus términos en principio. Haz que tu abogado prepare la documentación necesaria y la revisaremos con la nuestra en una semana. Especifica que finalizáramos en una semana o que yo seguiría con otras oportunidades. Entendido, respondió, luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto, mientras nos preparábamos para irnos. Loren me tocó el brazo suavemente. Por lo que vale, lo siento. Pensé que estaba tomando una oportunidad, no quitando tela. No fue un reconocimiento completo del daño causado, pero fue un comienzo. Asentí, aceptando sino un perdón total. Relaciones comunitarias realmente suena más a mi estilo, añadió, con una débil sonrisa, especialmente si significa no tener que ver otra hoja de cálculo nunca más. Por primera vez en semanas, sentí que la tensión entre nosotras se aliviaba un poco. Había un largo camino por delante para reconstruir tanto el negocio como los lazos familiares.
Pero al menos habíamos dado el primer paso. Un año después, estaba en mi oficina, el mismo espacio físico que había despejado con enojo, pero ahora rediseñado a mi gusto. Revisando los informes trimestrales de desempeño con una sensación de satisfacción, el regreso no había sido fácil ni lineal, pero los resultados hablaban por sí mismos. Dentro de las 48 horas posteriores a la firma del acuerdo de propiedad, llamé personalmente a Martin Reynolds. Después de una conversación franca sobre lo ocurrido y mi visión para el futuro de la empresa, él aceptó reinstaurar a Reynolds Enterprises como cliente. Aunque con un periodo de prueba de 3 meses, esa prueba terminó exitosamente y desde entonces hemos ampliado su contrato a $10 millones anuales con la incorporación de su expansión al mercado asiático. Bradshaw Industries y Clearwater Solutions también regresaron una vez que entendieron que yo estaba de nuevo al mando de los 5 clientes que se fueron durante la breve gestión de Loren. Logramos recuperar 3, una victoria significativa considerando lo difícil que suele ser recuperar negocios perdidos. El personal se estabilizó casi de inmediato. Thomas Grant volvió como director de marketing después de que personalmente lo recluté con un paquete de compensación mejorado. Varios otros, que estaban a punto de irse, decidieron quedarse. Citando mi regreso como la razón principal, perdimos algo de talento de forma permanente, pero el equipo núcleo permaneció intacto. Mi primer cambio estructural fue implementar un sistema de gestión profesional con líneas claras de reporte, métricas de responsabilidad y evaluaciones de desempeño. No, más decisiones basadas en dinámicas familiares o preferencias personales. Todo tenía ahora lógica de negocio detrás. Loren, sorprendentemente, prosperó en su nuevo rol como directora de Relaciones Comunitarias. Estableció un programa de responsabilidad social corporativa que atrajo prensa positiva y fortaleció nuestras conexiones comerciales locales. Sus habilidades naturales para hacer redes y su entusiasmo genuino le hicieron perfecta para representar a la empresa en eventos benéficos y funciones del sector por primera vez en nuestras vidas adultas. Colaborábamos en lugar de competir, cada una jugando con nuestras fortalezas. La estructura formal de la junta fue invaluable. Reclutamos a Janet Blackwell, exdirectora de marketing de una empresa Fortune 500, y a Richard Delgado, un respetado consultor empresarial. Como nuestros directores independientes, su perspectiva externa desafiaba frecuentemente nuestro pensamiento y prevenía que regresáramos a viejos patrones familiares. Durante las reuniones de la junta, mi relación con mis padres evolucionó lentamente. Inicialmente, las interacciones fueron estrictamente profesionales, limitadas a reuniones trimestrales y discusiones necesarias. El daño era demasiado profundo para una reconciliación inmediata. Pero gradualmente, al presenciar la recuperación y crecimiento de la empresa bajo mi liderazgo, se desarrolló un nuevo respeto. 6 meses después, papá preguntó si podíamos retomar nuestra tradición de cenas mensuales. Solo nosotros dos, sin hablar de negocios. Durante nuestra segunda cena, cuando la incomodidad había disminuido un poco, hizo la disculpa más cercana a un perdón completo que había escuchado de él. Crecí en otra época, dijo mientras miraba su vaso de agua. Cuando tu abuelo entregó su pequeño negocio de suministros de plomería a mi hermano, en lugar de a mí, lo acepté sin cuestionarlo. Aunque había trabajado ahí desde la secundaria y el tío David nunca mostró interés. Así eran las cosas. Me miró y dijo, perpetué ese pensamiento sin cuestionarlo. Al hacerlo, casi destruí todo lo que construí y lastimé profundamente a mi hijo más capaz. No te pido perdón todavía, no me lo he ganado. Pero quiero que sepas que reconozco la injusticia ahora y estoy orgulloso del líder en que te has convertido a pesar de mis errores. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestro proceso de sanación. Mamá tardó más en comprender plenamente la profundidad de la herida que su decisión había causado. Pero ella también reconoció finalmente su papel en haber facilitado la situación. Al cumplirse un año, Bilson Strategic Marketing no solo se había estabilizado, sino que había crecido. Ampliamos nuestra cartera de clientes en un 15%, enfocándonos en industrias donde nuestra experiencia técnica creaba una clara ventaja competitiva. Nuestro proceso exclusivo de alineación estratégica, que Loren había intentado desechar, ahora estaba formalmente documentado y protegido como propiedad intelectual, convirtiéndose en nuestro principal diferenciador de mercado. Lo más importante fue que establecimos un plan formal de sucesión con criterios claros para el liderazgo futuro basados en mérito, experiencia y capacidad demostrada, no en la posición familiar. Este plan fue aprobado por toda la junta y comunicado a todos los empleados, creando transparencia sobre cómo se manejarían las futuras transiciones. La crisis, que casi destruyó tanto a la empresa como a la familia, forzó finalmente una reestructuración necesaria de ambos.
Me transformé de una ejecutiva que buscaba aprobación parental en una líder segura que entendía su valor y exigía que otros también lo reconocieran. Lauren encontró un rol que aprovechaba sus fortalezas sin forzarla a una posición para la que no estaba preparada. Nuestros padres enfrentaron su pensamiento anticuado y comenzaron el proceso de enmendar sus errores. ¿Fue perfecto? No, los negocios familiares nunca lo son. Aún había tensiones ocasionales, desacuerdos sobre el rumbo y momentos en que viejas heridas resurgían. Pero la dinámica fundamental cambió de privilegio a autoridad ganada, de roles asumidos a capacidad. Demostrada, la mayor lección que aprendí en esta prueba no fue sobre estrategia de marketing ni gestión empresarial, sino sobre el valor personal. Al alejarme de algo que ayude a construir, paradójicamente gané el poder para reclamar lo que siempre debió ser mío. A veces, hay que estar dispuesto a perderlo todo para obtener lo que realmente mereces. Esta realización transformó cómo abordo mis relaciones profesionales y personales. Ya no acepto menos de lo que valgo, ni pido disculpas por exigir el reconocimiento adecuado. La experiencia de ser infravalorada por quienes más me debían valorar creó en mí la determinación de no infravalorarme jamás. Al mirar hacia el futuro, estoy construyendo algo más fuerte y duradero que lo perdido, una empresa basada en el mérito y no en la obligación, relaciones fundadas en el respeto y no en la expectativa, y una identidad personal arraigada en la confianza y no en la búsqueda de aprobación. Si alguna vez te has encontrado en una encrucijada similar, eligiendo entre aceptar lo que te ofrecen o exigir lo que mereces, espero que mi historia te inspire a defenderte. Tu valor no disminuye porque otros no lo reconozcan. A veces, el mayor acto de respeto propio es alejarse hasta que se ofrezcan las condiciones adecuadas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que defender tu valor en una situación familiar o laboral? ¿Cómo lo manejaste? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia y si esta historia te ha resonado, por favor, dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que su valor no lo determina el reconocimiento. Ajeno.g ras ya ese por ver y recuerda, conocer tu valor es el primer paso para recibirlo.